puede pasar adelante. Acá hay muchos lugares vacíos. Bueno, antes que nada, antes de iniciar el debate, queremos agradecer la presencia de todos, los estudiantes principalmente, los panelistas, la senadora Esperanza Martínez, el diputado Víctor Ríos, el licenciado Melquiades Alonso y el universitario Fernando Cruz. Nosotros trabajamos en el marco del proyecto Quienes Elegimos de la Fundación CIR, que tiene como objetivo principal promover la participación ciudadana y fomentar estos espacios de debate y diálogo entre la ciudadanía y las autoridades. En este caso fue un trabajo realizado en conjunto gracias a una invitación del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía de la UCA, a quienes agradecemos porque realmente este tipo de espacios es muy necesario fomentar para que se genere mayor interacción entre la ciudadanía y entre las autoridades. Esto se realiza en el marco de la Semana de Humanidades organizada por el CEFUC. Este debate y conversatorio va a tener 3 momentos principales. Cada momento va a tener un tiempo de 7 minutos por cada panelista. El primer momento van a hablar sobre la exposición de la educación superior a un año de vigencia de la ley. En el segundo momento va a ser una exposición sobre las proyecciones de la ley de educación superior. Y el tercer momento va a ser un momento para realizar las preguntas de parte del público. Lo que rogamos a todos los presentes es que por favor mantengamos el respeto y el orden dentro de lo que sea el desarrollo del debate y que nos mantengamos dentro de lo que es marco el respeto. Nuevamente agradecemos la presencia de los legisladores, del licenciado Melquiades y del universitario, porque realmente no es muy fácil a veces generar este tipo de espacios entre autoridades y estudiantes. Bueno, empezamos con la senadora Esperanza Martínez, con el primer tema, que es la exposición sobre la educación superior a un año de vigencia de la ley, y tiene 7 minutos. Muchas gracias, muy buenas noches para todos y para todas. Antes que nada, mi agradecimiento a los organizadores por la posibilidad de estar hoy con ustedes en este conversatorio. Realmente es muy difícil evaluar una ley a un año de su implementación, pero creo que en el análisis que hoy podemos hacer con respecto al tema de la educación superior en el Paraguay, en primer lugar tenemos que recalcar que las leyes en general son productos de la cohesión social, de la forma en que se desarrolla la política, en que se desarrolla el modelo económico y el modelo social de un país. Y las leyes generalmente son productos de esta interacción política y social. Por lo tanto, cuando miramos la Ley de Educación Superior, no podemos olvidar la historia en la cual se inserta esta ley. Una ley en un país que tiene una historia política y social de una historia de autoritarismo, una historia que por muchos años se ha caracterizado por la concentración del poder, por la antidemocracia, por la poca participación social. Se ha caracterizado también por niveles de clientelismo, partidización de todos los entes públicos, un modelo económico concentrador de riquezas en pocas familias que crean una desigualdad social muy importante, con polarizaciones sociales muy importantes y sobre todo con una población empobrecida, sin trabajo, sin acceso a la educación básica, no solo a la educación universitaria. Hablamos de que solo el 7% de los jóvenes acceden a la educación universitaria. Teníamos solamente 2 universidades hasta la salida de la dictadura en el año 89, y a partir de ellas se inicia un proceso, digamos, de crecimiento anárquico, de un crecimiento que más está relacionado con una política de mercado, con la intención
de vender la educación como un producto más. A pesar de que la Constitución del Paraguay habla tanto en el ámbito de la salud, de la educación, como que son derechos de las personas, derechos humanos, y que por lo tanto tendrían, como dice la ley, que ser objeto de bienes públicos y no precisamente de objeto de especulación del mercado, donde la gente compra el acceso a la educación en base a su nivel económico. Y la paradoja en un país pobre, en un país donde los jóvenes, los pocos que acceden, tienen que trabajar, y cuando tienen que trabajar, por supuesto, tienen que elegir carreras más cortas, carreras nocturnas, de cursamiento nocturno, y eso lo que permite es que finalmente el acceso a la educación sea un acceso que privilegie finalmente la situación económica. Paradójicamente, los alumnos de familias más empobrecidas asisten a las universidades privadas, y las familias de mejores pasares económicos acceden a las públicas, porque detrás de un hogar con mejores recursos económicos también hay mejor acceso al uso de idiomas, a mejores colegios, etc. Porque esta estratificación de la sociedad se marca desde los primeros años de la población. La pobreza es intergeneracional. Generalmente las familias pobres van a tener hijos pobres que van a seguir esta línea social y económica, y por lo tanto hay como una predeterminación. Y nuestra universidad, una universidad que con esta ley a los 1 año simplemente fue el resultado de un proceso de esta construcción de universidades públicas y privadas que han crecido en estos últimos 20, 25 años, de 2 universidades, una pública y otra privada. A la fecha tenemos 8 públicas, 46 privadas, 56 en total, para 201.000 alumnos aproximadamente, y hablamos de que solamente de 1.572 carreras universitarias en estas 54 universidades, 14 hoy están acreditadas y certificadas por sistemas de calidad. Y en ese contexto nace una ley en donde es de alguna manera llevada adelante por la jerarquía de los sectores estudiantiles, rectores, decanos de las facultades, y surge una ley que a mi criterio tiene tal vez como déficit más importante la necesidad de la participación de todos los estamentos universitarios para democratizar tanto el gobierno como la planificación y las decisiones dentro del ámbito universitario. Por eso esta ley de 13 miembros que tiene el Consejo de Universidades, 2 son estudiantes y 2 son docentes. O sea, si ponemos a los estudiantes dentro de este contexto, son el 15% del poder de decisión dentro del Consejo Directivo. Este modelo organiza a los rectores alrededor de este organismo de definición de políticas, de acreditación. Tiene muchas confusiones en lo que hace al proceso de habilitación, de cierre. Hay varios artículos. Al inicio da la potestad al Parlamento para abrir las universidades. Posteriormente, todo el resto del proceso de seguimiento, de cierre, de suspensión, etcétera, se quedan dentro del marco de la supuesta autonomía, en una nube que es difícil de definir y que queda a cargo de sus pares. Imagínense en un colegiado de 13 personas, que los estudiantes o los docentes tengan dificultades y tengan que ser colocadas en ese ámbito de liberación. Por supuesto, nunca van a tener los 2 tercios que acreditan. Y termino con esto. A 1 año de su implementación, más que evaluar esta ley, lo que uno refleja es el modelo de universidades que está arraigado desde hace muchos años en el Paraguay, que es una universidad hoy más ligada a un modelo mercantil que a un modelo de desarrollo de liderazgos sociales para la transformación social del país. Y ahí hay un debate misional de la universidad
que es uno de los temas para mí carentes en la ley. Gobierno municipal, misión, nueva misión de la universidad, democracia y cogobierno, me parece que son los elementos que no tiene la ley bien desarrollada y que hoy se ven los conflictos, y termino con esto. Pongo el caso concreto de la Facultad de Medicina, en la cual recientemente 2 colegas han sido destituidos por hacer denuncias de corrupción. Tenemos el caso de 60 profesores express que han sido designados en un proceso de no más de 3 meses por los mismos jury que integraron para todos ellos, no respetando los niveles ni académicos ni organizativos, y la presencia de un rector de la Universidad Nacional que hace campañas políticas abiertas por un partido en particular, y la presencia de líderes de sectores políticos, demostrando, como históricamente ha sido, el copamiento partidario de las cúpulas, tanto de la gestión como también de los otros niveles intermedios, como son gremios docentes y estudiantes. Gracias. Diputado Víctor Ríos. Bien, no me hagas correr el tiempo. Voy a saludo a los organizadores y a las organizadoras. Les felicito por este espacio. Muchas gracias por la invitación, y para mí realmente es un honor compartir acá con la senadora, que fue compañera de trabajo en algún momento en el Poder Ejecutivo, acá con Melquiades, que es un gran luchador intelectual, y tengo el gusto de conocerlo también a Fernando, que me dice que es estudiante de Ciencias de la Comunicación. Ahora empieza a correr tiempo. Bueno, la educación superior en Paraguay, las políticas actuales. Yo ratifico plenamente lo que dijo la senadora ya en cuanto al diagnóstico. Agregaría lo siguiente: el problema no siempre tenemos que, o sea, nunca tenemos que analizar la educación superior y la educación en general sin tener una mirada de contexto nacional, regional e internacional. En ese contexto, nosotros tenemos que el Paraguay es el país con menor presión tributaria, y en la región es el país con menor matrícula universitaria. Nos supera Bolivia, todos los países están por encima de Paraguay en materia de matrícula universitaria. Tenemos, y ahí se presenta una primera cuestión para analizar. Tengo entendido que la mayoría acá es estudiante de filosofía. Por un lado, tenemos una muy baja cobertura en cuanto a matrícula. Hay muy pocos jóvenes en las universidades. Acá había una pregunta de decir, ¿qué implica ser universitario en Paraguay? Yo defino esto con una sola palabra: ser un privilegiado. Hoy, estar en la Universidad de Paraguay es ser privilegiado, tanto público como en las privadas. Entonces les decía, y por otro lado nos dicen, pero lo que pasa es que pululan universidades, aparecen como hongos. Y ahí está ¿qué pasa entonces? Si hay tantas universidades que aparecen como hongos, que es cierto, ¿y por qué entonces tan baja cobertura en cuanto a matrícula? ¿Qué está pasando? Y yo creo que lo que pasa es, y aquí veo la otra pregunta: ¿quién tiene acceso a la universidad? Esto enlazo con lo que dije al principio, de que hoy ser universitario es ser privilegiado. ¿Y quiénes son los que tienen acceso? Y tienen acceso a la universidad aquellos que tienen, que así se lo permite sus condiciones socioeconómicas. Hoy escuchaba una entrevista y un periodista le decía a un señor que es egresado de una universidad pública y que vive en la Chacarita, y le decía: vos sos el más vivo ejemplo de que los de la Chacarita, si no trascienden, si no se destacan, es porque no quieren nomás, porque hay oportunidades para todos. En realidad estaba poniendo como ejemplo, como regla, a la excepción, o sea, una excepción. Esa es la situación en Paraguay. ¿Cuáles son los costos? Y depende de eso. Depende en las universidades públicas. Yo soy rector con permiso de una universidad pública.
los costos varían en cuanto a cada universidad, y también obviamente hay que tener en cuenta el tema de las universidades de gestión privada. ¿Y cómo veo yo la ley de educación superior? Y en esto hoy tengo que venir a confesarles a ustedes que de aquí, mirando para atrás, y reconozco que cometimos muchos errores políticos y conceptuales a la hora de elaborar la ley de educación superior. Ustedes saben que yo fui 3 años presidente de la comisión bicameral que trabajó en la elaboración del proyecto de ley de educación superior. Al final ingresó otro proyecto, y ahí aparecieron estas cuestiones que plantea la senadora. Para empezar, el tema del Consejo Nacional de Educación Superior. Son 13 miembros. Ustedes saben que hoy, según esta ley, según la redacción actual, el quórum legal para la reunión del Consejo es de 7 miembros. Y se necesita 2/3 de los presentes para intervenir. Hoy para intervenir, por ejemplo, bastan 4 votos. ¿Se imaginan ustedes? 4 personas pueden decidir si intervienen o no la Católica o cualquier otra universidad. Nosotros hemos planteado esto, que siendo las universidades creadas por ley, entonces una intervención a una universidad debe necesariamente tener previamente el dictamen del órgano correspondiente, que sería el Consejo Nacional, y después deben tener el aval del Congreso Nacional, como era antes. Veo otra cuestión aquí. Se facilitaría el acceso a la educación pública o la privada, y no, la ley no tiene esa. La ley de educación superior lo que busca en realidad es ordenar un poco la casa, pero no se tocó el tema de la accesibilidad a la educación superior. Existen en el Parlamento ahora 2 proyectos en la Cámara de Diputados que están planteando para las universidades públicas la gratuidad de ciertas carreras estratégicas, y otras que plantean directamente la arancel cero en todas las carreras en las universidades públicas. Y en cuanto a las privadas o la de gestión privada, se plantea que el Estado pueda tener fondos concursables a donde puedan, como por ejemplo en el caso de CONACYT, a fondos que estén a disposición de las universidades. ¿Cómo se contempla la calidad de la educación? Este es un concepto polisémico. Y con el tema de la calidad, y esto se usa más o menos, yo lo denomino como una especie de garrote académico en contra de las universidades. Esta no tiene calidad. Y en realidad en Paraguay nunca hubo una discusión nacional, un debate nacional en serio para construir el concepto de calidad de la educación. Tomamos referencias, se toman referencias del Mercosur, pero nosotros como nación no discutimos, porque en el concepto de calidad, yo por ejemplo entiendo que el concepto de calidad, tomando lo que dijo también la senadora, una educación excluyente, una educación que no incluye, no puede ser una educación de calidad. Tiene que haber inclusión social para que se pueda hablar de calidad y construir el concepto de calidad a partir de un gran debate nacional. Son acreditadas solamente 14 carreras, es cierto, pero ¿saben cuál es el problema? La agencia que acredita, la ANEAES, no tiene presupuesto. O sea, no se le da presupuesto. Por eso es que algunos planteamos que directamente, y además para que uno pueda acreditar una carrera, tiene que pagar un arancel a la ANEAES. O sea, yo quiero que me acrediten, ya está terminando, tengo que pagar un arancel. ¿Qué es lo que se plantea? Que el Estado financie directamente esto. Entonces, y se le dé más recursos a la ANEAES, más posibilidades, más logística, más facultades, más atribuciones para que pueda acreditar más carreras. Porque, ojo chicos, el hecho de que solamente 14 carreras están acreditadas no quiere decir que el resto no tienen calidad. Hay muchas que están en condiciones de ser acreditadas, pero por la política que se implementa en este sentido no se puede acreditar. Y termino con esto. ¿Cuáles son los cambios que se vinieron dando con su aplicación? ¿Son suficientes o no? Y lo dijo la senadora. En un año todavía no se puede hacer una evaluación definitiva. Pero sí me preocupa lo siguiente en cuanto al Consejo Nacional de Educación Superior. Entraron con la idea de, para satisfacer ciertos reclamos, con la idea de intervenir universidades, y hay aspectos muy importantes
que están dejando de lado. Por ejemplo, en este momento hay cualquier cantidad de proyectos académicos, de creación de carreras y de programas de grado y de posgrado que no son dictaminados. ¿Por qué? Porque el Consejo se centró más en otra cuestión. Entonces hay mucha gente que está esperando dictamen favorable de ese Consejo para habilitar carreras, repito, y programas de grado y posgrado. En definitiva, esa es una preocupación y creo que todavía es temprano para decir si los cambios implementados son suficientes o no. Gracias. Licenciado Melquiades Alonso. Yo creo que también hace falta hacer un repaso acerca de ciertos elementos que nos van a ayudar a entender mejor las cosas. La primera cosa me parece que es importante, si nosotros estamos aquí es porque queremos una universidad distinta, cambio en la universidad. ¿Por qué queremos cambiar una universidad? Porque queremos cambiar el mundo. Queremos una universidad que sea un instrumento para cambiar la realidad social. A veces creemos que la ley es una cuestión mágica. Con la ley se cambia todo. No es mágica. A veces lo que hace es legitimar, como en este caso. Con esta ley se legitimó el estado de las más de 50 universidades. Para las nuevas hay reglas. Para las que están simplemente se legitima. Pero no solamente se legitima, a veces se abren posibilidades y otras veces se cierran. Y yo creo que eso está sucediendo con la ley. La educación siempre tiene dos planos. Miren, la educación es como esta hoja. Tiene dos páginas que no quedan. Una página tiene que ver con la dimensión personal. La educación siempre, y la universitaria también, es un medio para la formación de las personas. Pero la otra cara es la formación para la sociedad. Siempre se forman las personas para una sociedad, aunque no nos planteen. Cuando no nos planteamos, formamos para esta sociedad. Y nadie quiere vivir. Por eso que es importante plantear la educación que queremos para el futuro. Hay gente que cree que el futuro es la continuación del presente, con sus tendencias. ¿Qué futuro nos quedaría a nosotros si de aquí a 20 años ustedes tuvieran que vivir exactamente con las tendencias que tiene la sociedad? No, la educación es este instrumento que tiene que ayudar, no lo cambia, pero tiene que ayudar fundamentalmente a construir el futuro. Un futuro nuevo, distinto. Esta ley tiene también una pequeña historia. Es decir, ¿por qué esa explosión en educación universitaria? Porque más gente terminó la media. Porque sí, pero también porque en realidad en todo el Estado paraguayo se dedicó a dar bonificación indiscriminadamente a aquel que presentara un título universitario. No importa en qué condición. Lógicamente, eso hizo que una serie de instituciones, inclusive personas, inclusive parlamentarios, se dedicaron a crear instituciones de formación de educación superior con una orientación mercantilista. Mercantilista no es solamente porque buscan el lucro, sino en realidad la deformación que se dio, enseñar en términos de módulos. ¿Saben por qué los módulos? Porque la gente que no tiene dinero puede pagar por el módulo, aunque no pueda pagar por un semestre o por el año. En términos económicos, no en términos pedagógicos. La condición de los profesores. Esa condición de los profesores, que esta ley no cambia. Si ustedes leen la ley, en esta ley existe una sola categoría de profesor. El profesor de tiempo completo. Porque el otro es simplemente un profesional independiente que de cuando en cuando puede enseñar mientras se lo pueda contratar. Dice esta ley, es contradictoria, que para contratar a los profesores hay que hacer concurso, menos para los profesores. Es decir, es contradictorio y además atenta en contra de lo que nosotros creemos que debería ser. Una condición precaria de la mayoría de los profesores que los profesores, todo lo que ustedes quieran con respecto a la evidencia que habitualmente tenemos en muchas de las universidades. Eso forma parte de la historia reciente que no podemos dejar de lado. De hecho, la ley de educación superior lo que quería era de alguna manera ordenar, pero se perdió la oportunidad de realmente provocar un proceso de educación de lo que existía. Se legitimó a todos y para adelante las nuevas universidades van a tener las características, si los requisitos que aquí se están pidiendo. Yo no quiero ser muy negativo, porque hay que reconocer también que este proceso tiene cosas positivas.
Hay una que no tiene que ver con la ley. Se prioriza el Ministerio de Educación Superior. ¿Por qué? Inclusive se empezó a hacer un diagnóstico. Lastimosamente el cambio de gobierno hizo que ese trabajo se quedara a mitad de camino. Pero se empezó a estudiar aquello que nunca se pudo estudiar. ¿Cómo están las universidades en general? Ustedes saben que posiblemente el dato más importante que nosotros deberíamos tener es quién es dueño de la universidad. Un estudio, digo a la gente de ciencias sociales, estudien quiénes son los dueños de cada una de las universidades. Eso no va a dar fin respecto a cómo funciona. Hay otra cosa, yo creo que es un paso importante. Visita un Consejo Nacional de Educación Superior. Y inclusive yo prueba de que quiere trabajar, no tiene recursos, pero que quiere trabajar. Si no, no hubiera, yo sé que dentro del Consejo hubo gente que no quiso que se interviniera la Universidad de Villarreal. Sí, creo que es una muestra de que se quiere trabajar bien. Podemos discutir muchas cosas, pero está apuntando bien, no tiene los recursos, no va a poder cumplir ni con el diagnóstico. No sé si en las universidades van a pasar los datos, porque tienen que pasar datos de matrícula, etc. ¿Ya se imaginan lo que significa pasar los datos de matrícula? Sí, pero también hacer una relación entre cómo se puede financiar las construcciones que están haciendo con el número de estudiantes que tienen y la flota que tienen. O sea, por eso es que hay oposición, hay resistencia a transparentar esta información. Creo que también se fortalece a NEAE, no tendrá los recursos necesarios, pero todo tipo de beneficio que se pueda dar a las universidades tiene que estar relacionado a tener carreras acreditadas. Hasta las becas tienen que tener carreras acreditadas. Eso le fortalece a NEAE. Desventaja sería se legitimó la situación existente. Puede ser que el Consejo de Educación Superior pueda poner nuevas reglas para adelante. No se considera la comunidad universitaria como el núcleo principal. Es más, se dañó la posibilidad de que exista comunidad universitaria. Esto parece más bien orientado a tener empresas de venta de servicios de educación superior. ¿Por qué digo? Las nacionales tienen, de hecho, porque tienen estatutos distintos. Pero en realidad, la ley apunta. Tiempo concluido. No. 10 segundos todavía queda. Aún queda. Quedan los 2 minutos. Bien, lo decía la senadora, quizás hablar de resultados, productos de una ley a un año es complejo, pero lo hace más fácil hablar de un sistema de educación superior que ha incluido una ley en su devenir a lo largo de los últimos lustros, a lo largo de las últimas décadas. Desde el Frente Estudiantil, en todo ese proceso que se fue dando, toda esa vorágine de disputa dentro de lo que significó el proceso de discusión sobre la ley de educación superior, habíamos instalado una primera duda y fundamentalmente una primera premisa que tenía que ver cuál es la dirección de la ley de educación superior. ¿Cuál realmente es el motivo del que se esté dando una discusión de una ley y hacia dónde va apuntando? Yo creo que en el diagnóstico estábamos todos de acuerdo. Habían 50 y pico universidades en ese momento funcionando, había un 6% de la población joven en la universidad, o hay, estamos hablando de un año de diferencia. Y sí, definitivamente había una situación de crisis en torno a los criterios que rigen y las instituciones que regían en ese momento el sistema de educación superior. Sí había, claro, una importante distinción dentro de los motivos que nos podrían llevar a querer una ley de educación superior, porque creo que también todos los sectores coincidíamos en que una ley definitivamente en un país, dentro de la región, que ya era el único en no tener un marco legal que rija el sistema de educación superior y que encima no se sabía muy bien cuál era la institución en la cual se debería recurrir en términos de habilitación, control, acreditación, si bien la NEAES en ese contexto también estuvo un poco antes de la ley.
En ese sentido, es importante hablar de todo el proceso que se dio previamente, ya desde el lustro anterior a la aprobación de la ley, quizás unos años anteriores, cuando se permite una proliferación de universidades a través de la modificación de la ley de universidades en ese momento. Es cierto, los marcos legales eran muy permisivos, la Ley General de Educación sometía a la voluntad de una ley de educación superior los criterios que rigen la habilitación y todo lo que después viene de una habilitación o una apertura de una universidad. En ese sentido, se da una fuerte disputa en torno a los criterios de apertura. En 2 años, la apertura de más de 30 universidades luego de la modificación de la ley de universidad. Eso hace evidentemente que haya una corrida en función a parchar ciertas cosas y también haya un motivo de trabar y destrabar el proceso de apertura de universidades. En ese contexto se ponen parches como por ejemplo una ley sancionada en el 2009 que prohíbe la apertura de universidades justamente por este problema que ya lo gritaban todos en los medios, que tenía que ver con la proliferación de universidades que tenía resultados ya en ese momento paupérrimos. Ese devenir de los actos entre trabar y destrabar la apertura de universidades le da sentido también al apuro para la aprobación de una ley de educación superior. Necesaria, es cierto, pero que evitó todo un proceso de planificación participativa de hacia dónde realmente se iban a enfocar las fuerzas, hacia dónde realmente está dirigida la voluntad política para constituir una ley de educación superior. Se omitió todo eso porque la disputa definitivamente estaba en otro lado. Es importante ir desmenuzando, quizás cuando evaluamos el proceso de la ley y la ley misma, algunas premisas que se fueron instalando en ese momento, la importancia y cómo están en este momento. La ley de educación superior y el componente discursivo de toda esa disputa habló mucho del acceso a la educación. Ya lo había dicho el profesor, tenemos un nivel de cobertura definitivamente muy bajo y en la agenda tiene que ver con el primer punto. Se instala de la ley de educación superior, si bien es cierto el concepto de bien público, acto seguido se evidencia una sucesiva y no nueva un sucesivo y no nuevo ejercicio de debilitamiento político de la universidad pública o la educación superior pública. Y las dimensiones del debilitamiento de la educación pública es muy importante que nos detengamos a analizar. En primera instancia, evidentemente, lo que tiene que ver con lo material, el acceso, la imposibilidad de acceder a la universidad por la cuestión directa del costo, es decir, la universidad pública tampoco es accesible y la universidad privada tampoco. En ese sentido, yo diría que es importante agregarle una dimensión más a este análisis del por qué es definitivamente importante detenernos a pensar por qué la universidad pública está siendo debilitada. Y generalmente no solamente tiene que ver con la permisividad o prohibición del acceso, sino también tiene que ver con cuál es el criterio hacia dónde apunta la educación. Y en ese sentido hemos variado el criterio y se ha instalado el criterio del lucro o la mercantilización, como decía el profesor, dentro de la educación superior. Y eso nos afecta a todos. Desde que se instala el criterio del lucro, se omite cualquier otro criterio que tiene que ver con lo formativo, lo rígido, lo integral. Lo formativo, la excelencia, la calidad educativa, evidentemente cuando el criterio del lucro pasa a segunda plana o a tercero. Y eso se ha evidenciado en todo ese proceso de aprobar una ley de educación superior y se viene evidenciando hasta ahora. Un síntoma muy importante del año de la aprobación tiene que ver con cuál fue el motivo real de la disputa para la aprobación posterior a esto que decía de cuál era el criterio en cuál se jugaba este partido. Y tiene que ver con la disputa de quienes conformaban la máxima instancia que regiría la educación superior, no los criterios con los que se regiría la educación superior. Quienes conformarían el Consejo Nacional de Educación Superior. Y esa disputa sí tuvo sus trabas y sus impases. Y en ese sentido es importante... Tiempo concluido, Fernando. Bueno, hay cosas que quisiera agregar más después de la segunda.
Antes de continuar con la segunda parte, queremos recordarles que están recorriendo los papeles para hacer preguntas. Los compañeros les piden si por favor pueden levantar la mano una vez que desarrollen. Para poder ir recogiendo los papeles y posteriormente pasar a la sección de preguntas. En esta segunda parte se realizará una exposición sobre las proyecciones de la Ley de Educación Superior. El tiempo que tiene cada panelista es de 7 minutos y posterior a esta parte del conversatorio vamos a realizar las preguntas del público. Empezamos nuevamente con la senadora Martínez. Muchas gracias. Realmente nos hacen correr con este tema de los 7 minutos. Bueno, yo creo que el tema de los cambios, yo insisto que no es solamente un problema de ley y probablemente esta ley que tiene 1 año de vigencia no sea cambiada a corto plazo, ¿verdad? Por razones innumerables, incluso por el propio contexto político, una ley que está en teoría en desarrollo. Pero creo que lo que amerita es realmente colocar el tema de la educación superior en la agenda pública y definir como país cuál va a ser el rol que queremos dar a la educación superior, cuál es la misión de la Universidad Paraguaya, cómo queremos encarar esto, decía Milquiades, como un proceso de profesionalización y garantías de empleo y trabajo de la gente, como una institución capaz de formar a los líderes con pensamiento crítico transformador de la realidad y una realidad que sea inclusiva para los 7 millones de paraguayos, no solamente para una parte de la sociedad, sino buscar la resolución de los grandes problemas sociales y también de cambiar este modelo económico que evidentemente es un modelo que da como resultado exclusión social, inequidad social, desigualdad social y sobre todo injusticia social y poca posibilidad de desarrollo futuro. Y hoy la universidad está autista, está ausente de ese debate. Solamente se dedica realmente a reproducir profesionales para el mercado de trabajo en su gran mayoría. Por supuesto, hay algunos sectores dentro de la investigación y dentro del desarrollo del pensamiento crítico. Si miramos a los estudiantes desde el acceso, la permanencia, la posibilidad de finalización de las carreras, la elección de las carreras, la posibilidad de la inserción de los estudiantes en extensiones, en la vida comunitaria, en la vida social, la posibilidad de la investigación, todos estos aspectos tienen que ser revisados en este debate que yo le hablo como la democratización del pensamiento y la discusión en el ámbito universitario y en el ámbito de la sociedad. Cuando yo era estudiante, nosotros teníamos los famosos exámenes de ingreso que durante muchos años fueron los cinturones para que la Universidad Nacional realmente fuera más elitista de la que hoy tal vez sigue siendo. Y ante esa poca apertura de las universidades privadas es que se da esta eclosión del crecimiento de las universidades privadas que hoy tienen al 74% de los estudiantes universitarios. Después viene todo lo que hace a discutir la institucionalidad de la universidad, desde la conformación del gobierno, lo que ya señalábamos, este Consejo de Educación Superior que parece más como una defensa corporativa que realmente como un gobierno universitario. El tema del financiamiento que está en la ley habla del 7%, digamos, del presupuesto administrativo a nivel, pero realmente hoy el Consejo no tiene ni un centavo. Y averiguaba hoy yo con el viceministro de Educación y me decía que auxilia el Ministerio de Educación a este Consejo para que pueda funcionar y deliberar, porque no tienen absolutamente ningún recurso. Lo mismo la NEAES, lo mismo
el CONED y todas estas instancias ligadas a la educación superior tienen una ley, tienen aparentemente niveles de financiamiento, pero realmente no hay presupuesto habilitado para invertir en la universidad. Otro elemento importante tiene que ver con el tema de crear otra vez ese espíritu, esa comunidad universitaria que fue abandonada. En algunos casos, por la propia calidad de los alumnos y los docentes que trabajan 2 horas, 3 horas aquí, y por lo tanto, como nosotros hablamos de los profesores taxis, que están mal pagados por horas. Acá habla de profesionales, docentes a tiempo completo. Yo creo que esa es la minoría. La mayoría de los docentes se les paga por horas. Tal vez los montos finales para, digamos, pensar que el docente va a vivir de la docencia y va a dedicarle tiempo completo son irrisorios en la mayoría, y más aún en el ámbito privado que en el ámbito público. Y también la misma situación de los alumnos que la mayoría tienen que estudiar y trabajar. Yo tenía aquí algunos datos. Estudian y trabajan las personas, entre mujeres y varones, entre 20 y 24%, estudian y trabajan 23%, solo estudia 10,9%, solo trabaja 53,4% de los jóvenes entre 20 y 24, y no estudia ni trabaja el 13%. O sea, casi la mitad de los estudiantes tiene que compartir su proceso de educación universitaria con su sobrevivencia personal y el sostenimiento de su propia carrera. Entonces, en esas condiciones es muy difícil establecer ese ambiente académico, ese espacio de reflexión, ese tiempo para que la gente, para que la comunidad realmente se convierta en un espacio de debate y de propuestas, y sobre todo de análisis de su propia realidad. Entonces, hoy hablé desde las 8 de la mañana. Ajá. Perdón. Decía qué cambio futuro, y el cambio se tiene que hacer, no sé si en la ley y solamente la ley, sino en toda esta discusión de la agenda política de la universidad como es o no una prioridad para el modelo de desarrollo en el Paraguay. ¿Qué universidad, qué misión, qué tipo de universidades queremos y por qué vamos a disputar? Y finalmente, si esa es la decisión, hay que poner recursos, porque si no hay recursos, todo es simplemente propuesta y ilusión. La presupuestación es lo que realmente define la prioridad política de, en este caso, un gobierno o de toda la sociedad. ¿Sigo yo? Sí, por favor. Bueno, vamos a ver si empieza a correr ese maldito reloj, empezó a correr. Bueno, ahora vamos a entrar con todo. ¿Qué cambiaría de la ley de educación superior? Ya, a ver, en primer lugar, creo que inmediatamente aparte no conviene cambiar, vamos a ver cómo se implementa, pero algunas cosas yo cambiaría. Por ejemplo, yo creo que la ley avanza más de la cuenta sobre la autonomía universitaria, por más que esto no guste mucho, pero ustedes sabemos perfectamente que la autonomía universitaria es un bien, es un principio sagrado, sobre todo de la educación universitaria latinoamericana. Esto costó sangre, sudor y lágrimas. Por eso es que no me gusta. Sí, no, Frida Peralta dice, pero ¿saben qué, chicos? Ese es un problema que no va a solucionar la ley. Pero ¿cuál es el problema? Y aquí es donde quiero entrar. Vamos a ser críticos entre nosotros. ¿Qué pasa con la comunidad universitaria? ¿Dónde está la masa crítica
que necesita esta sociedad. Tiene que estar en las universidades y en la reforma de Córdoba hubo represión a los chicos, ustedes saben perfectamente. Yo soy egresado de una universidad pública argentina, producto de la reforma de Córdoba. Esa movilización fue reprimida. Igual, porque había masa crítica, no solamente lograron su objetivo en Argentina, sino eso se expandió a toda América Latina e inclusive una de las exportaciones en materia de ideas que consiguió América Latina hacia Europa, por ejemplo. Entonces, necesitamos, por eso es que hay que entender bien cuando se clama por la intervención de universidades. Me acuerdo de decir, ¿cómo el MEC no va a estar ahí? Y el MEC que intervenga. Les pregunto, chicos, estudiantes de filosofía, y ustedes están mucho más formados que nosotros, que yo por lo menos. ¿Los otros niveles de la educación paraguaya son un ejemplo a seguir? No. ¿La básica? ¿La media? No. ¿Y por qué entonces el órgano rector de esos niveles, que son un fracaso, tiene que venir a intervenir la educación superior y decir, esto es lo que hay que hacer en la educación superior? ¿Por qué? Yo les pregunto a ustedes, pero vamos a ser claros. O sea, ¿por qué el Estado, este Estado, que le decimos corrupto, ¿verdad? Y con justa razón, paquidérmico, que es un fracaso, que ha llevado a la sociedad paraguaya a lo que es hoy una de las sociedades más injustas del continente, más injusto que de América Latina? Este es el Estado que va a venir a marcar pautas a ustedes los universitarios, ¿qué es lo que tienen que hacer las universidades? No. La represión establecida, sí. Bueno, pero hoy, No. sí, pero estoy hablando del deber ser. En la práctica sabemos cómo es. O sea, en la práctica, y ustedes le conocen mucho mejor que yo a Pierre Bourdieu, nos convertimos, las universidades se convirtieron en reproductoras de las estructuras de dominación de nuestras sociedades. Pero esas son las cosas que tenemos que romper. Y si nos rompen los universitarios, ¿quién las va a romper? Mi papá no lo va a hacer. Mi papá tiene segundo grado de la primaria, mi mamá tiene primer grado. Habría que hablar de una reforma de educación general desde... Esa reforma de educación general, pero no es, o sea, esperar esto del Estado es un error. Es la comunidad universitaria, la comunidad pensante, la élite académica, donde están los intelectuales, el ámbito de los intelectuales, el que debe reaccionar y no caer en lo que se llama el aislamiento simbólico. Repetimos los conceptos académicos dentro de una torre de marfil y no avanzamos. Entonces, el Estado paraguayo hoy ha aceptado que la educación es un bien público, es un derecho humano básico, que es producto de la última conferencia mundial sobre educación superior. Y el Estado paraguayo se ha comprometido internacionalmente y a través de esta ley, cuando tengo todavía, a facilitar el acceso a todos los paraguayos y paraguayas que así lo quieran hacer y que reúnan las condiciones académicas, el acceso a las universidades. ¿Se necesita presupuesto? Sí, se necesita presupuesto. Por eso, mañana estamos lanzando con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados toda una campaña, una causa nacional por el 7% del PIB para la educación, que es la recomendación de la UNESCO. ¿Problema presupuestario? Sí, pero ustedes saben perfectamente que hace poco hemos colocado los llamados bonos soberanos por 1.500 millones de dólares, renunciando inclusive a la soberanía, a la jurisdicción nacional para los casos de conflicto sobre los bonos. Ustedes saben cuánto de esos 1.500 millones de dólares están, cuántos millones están destinados a la educación. De los 1.500 millones de dólares, que nos aumentó al 14% de nuestro PIB la deuda del Estado paraguayo. A ver, ¿cuánto de eso va a educación? 20. Ni uno. Ni un guaraní, ni medio centavo de guaraní va a educación. Entonces, se va mañana a tratar en la Comisión de Ciencia y Tecnología también la aprobación de créditos blancos para el acceso a la educación superior. ¿perdón? Justamente el día de mañana, y tomando un poco algunos elementos sobre la ley ya avanzada, mañana en la Cámara de Diputados también se va a estar tratando en la Comisión de Ciencia y Tecnología créditos estudiantiles, créditos blancos para el acceso a la educación superior.
Yo creo que hay elementos que ya se evidencian concretamente de las fallas estructurales que tuvo la discusión sobre la ley. Y a mí en realidad me indigna un poco, señor diputado, porque en realidad nosotros los estudiantes fuimos actores claves. Por favor, si podemos respetar la metodología del conversatorio. Lamento mucho que no podamos darte más espacio, pero tenemos que continuar y respetar también el tiempo de los demás panelistas. Tengo descuento. No hay descuento. Bueno, para cerrar esta parte, a mí me encanta, ya que me habló del estudiantado, obviamente los estudiantes son claves y ustedes saben, las universidades en la Edad Media nacieron como una comunidad de profesores y alumnos. Entonces, necesitamos, yo recorro el país suplicando a los estudiantes y a los colegas docentes también esa reacción de esa masa crítica, de ese sector pensante para romper paradigmas, porque los paradigmas que nos rigen hasta hoy en el Paraguay y a todo el sistema educativo, incluido obviamente su sistema de educación superior, es un paradigma sumamente conservador, es un paradigma que tiende siempre al elitismo y nos lleva a discutir cuestiones que no son esenciales, como por ejemplo discutir si, quiénes deben integrar el Consejo Nacional de Educación Superior. Es cierto, en eso nos centramos, pero mientras discutimos eso, mientras discutimos cómo administrar el status quo, nos perdemos el debate sobre los cambios estructurales. Gracias por el aporte. Por favor, licenciado. Que me avise cuando falta un minuto. No voy a caer en el mismo error. Miren, yo creo que para adelante hay ciertas cosas que son importantes que no se relacionan directamente con la ley. Sí, yo creo que hace falta fortalecer el CONES, fundamentalmente en su papel de hacer diagnóstico, tener información, dar a conocer información y aquello que dice también de proponer políticas para el desarrollo y funcionamiento de la educación superior, de acuerdo con los planes de desarrollo nacional. Miren, para esto, en este momento se está organizando congresos regionales y va a terminar con un Congreso Nacional de Educación Superior. En noviembre vamos a tener en Asunción lo que tiene que ver con Central, Cordillera, Paraguarí. Este puede ser un momento muy importante. ¿Y por qué digo? Si hay una serie de desventajas con respecto a la situación de los estudiantes, pero la participación puede ser muy importante. ¿Allí qué valdría la pena tocar? Yo diría, es muy importante la autonomía, pero ¿saben cuál es la autonomía más importante? La autonomía de los dueños. Es decir, ser nosotros autónomos frente a los dueños. Porque en realidad la autonomía es de la comunidad. Pero si nos impiden tener comunidad, porque de eso se trata, las condiciones que se encuentran los estudiantes van a participar. Sí, pueden tener centro estudiantes. Hay universidades que prohíben y donde se firma que no se va a pretender tener centro estudiantes. Pero además van a funcionar según los estatutos. Si los estatutos dicen que en realidad, fíjense que los estatutos lo que más se oculta, la mayoría de los casos. Pero es decir, este tipo de cosas valdría la pena tocar. Yo voy a citar y después en todo caso voy a entrar más. Aquí hace falta hablar acerca de la vinculación del sistema educativo como tal, desde el principio hasta la universidad y la relación que tiene que haber entre ellos. Tenemos que hablar acerca de la gran universidad nacional o el sistema de universidades nacional. Después explico un poco más. Tenemos que hablar de la integración regional. No tiene sentido una universidad si no se integra. Nosotros no podemos tener una universidad donde se tenga la carrera de física nuclear. No tiene sentido. No tiene sentido hoy. Pero sí, nuestros estudiantes de Paraguay, y el Paraguay necesita tener gente que se dedique a esto. Pero tenemos que coordinar. Existe, de hecho, el famoso grupo de Montevideo. Nosotros también necesitamos tener en cuenta que la ley no contempla el proceso que se está dando de compra-venta de universidades. No solamente en Paraguay ya se dio este fenómeno. Hay grandes corporaciones transnacionales que están comprando. Hay una que tiene 600.000 alumnos en el mundo. Pero nosotros tenemos el grupo alumno americano que forma parte de un grupo latinoamericano. Tenemos UNIDA que forma parte de Estación de Sino. Es decir, va a darse este tipo de procesos con aquellas que tengan mejores condiciones. Creo que hay ciertos conceptos que hay que discutir, porque ya se metieron de sentido común. Responsabilidad social universitaria. Es una estupidez. Eso viene del mundo de las empresas. Lo que nosotros necesitamos es
producir conocimiento y compartir conocimiento. Es decir, investigar y hacer extensión. Eso es lo que necesitamos. Inclusive, lo ideal es que en realidad no solamente desde la comunidad pueda acceder la gente a la universidad, sino que nosotros como universidad nos adentremos en la comunidad. Concepto de calidad. ¿Sí? Estamos discutiendo un concepto de calidad, pero hay uno de los mismos que es muy importante. Dice que 5 características tiene que tener. Equidad, porque le preocupa a la senadora, una cosa muy importante, pero tiene que ser relevancia la obra. Es decir, ¿de qué sirve que en el Paraguay tengamos carreras que no tienen nada que ver con lo que es la construcción de nuestro futuro? La pertinencia, lo que viene al caso. Y luego viene esto de resultados de aprendizaje y lo de eficacia. Un poquito más con respecto a la gran universidad nacional. Ustedes saben que en realidad en Concepción existe la facultad de medicina, pero existe la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Cómo puede ser eso? ¿Sí? En Villarrica existen carreras de la Universidad de Villarrica, existen carreras de la Universidad Nacional de Asunción y compiten. Eso es absurdo. La lógica que nosotros tenemos es de competir, ¿no? Hasta Maturana dijo que en realidad hoy la cuestión no es competir de asesor de empresas y de empresarios, sino que es integrar. Si lo que nosotros necesitamos es cooperar. Yo le pregunto, si se tuviera que hacer una investigación acerca de el cultivo del arroz, ¿dónde haríamos? ¿En San Lorenzo? ¿O haríamos en el Bucú? Lógicamente, si vamos a investigar esto, tenemos que investigar con la Universidad de Pilar. La Universidad Nacional de Asunción tiene posiblemente más investigadores, tiene más recursos, pero ¿por qué? Si todos los recursos son públicos, nosotros necesitamos crear un sistema donde no se pierde la autonomía. No hace falta perder la autonomía. Si hay compromiso local, pero hay compromiso nacional también. Claro, para eso saben que hace falta destribalizarnos. Es decir, nosotros actuamos como tribu, que no ven el bien común, sino que simplemente ven lo propio. Y así actuamos, y así competimos, y así nos dominan, porque nos hacen pelear entre nosotros. Entonces, nosotros necesitamos rever, ojalá este congreso, y yo digo, vamos a buscar participar de estos congresos, sea una ocasión en la que podamos discutir. Fíjense que muchas de estas cosas no dependen de la ley. Esta ley tiene una serie de desventajas, pero a pesar de esas desventajas, si nosotros no nos movemos, movimiento Un minuto. Bueno, gracias. El diputado hacía alusión a la necesidad de la comunidad universitaria. Tenemos que construirla y tenemos que sacar esas trabas que existen dentro del funcionamiento habitual. No puede ser que todas, miren, si acá viniera un grupo de Al Qaeda, compraría una universidad sin ningún problema. Se regiría por sus estatutos y reformaría sus estatutos según sus estatutos. No tiene que presentar a nadie, sino comunica al final. Nadie tiene que aprobar. Sí. Yo pongo un ejemplo realmente que choque para que nos demos cuenta de lo absurdo. Si nosotros queremos que la universidad sea un instrumento importante para construir el desarrollo del país, nosotros tenemos que buscar que en realidad no sea simplemente autónoma con respecto a todo, no es una autonomía absoluta. En todo caso, la autonomía tiene que ser de la comunidad universitaria, orientada hacia esta búsqueda en la cual la cooperación se vuelve muy importante. Cooperación entre universidades y la cooperación entre universidades a nivel de la región. Esto es fundamental. Está bien. Fernando Cruz, 7 minutos también. Bueno, yo no tengo como ciertos puntos más que responder preguntas, pero si bien es cierto, existe un primer punto que tiene que ver con la integralidad del proceso de proyección de la educación superior y tiene que ver con, en función de las proyecciones que se vayan haciendo, un proceso participativo de la dirección que tomaría la educación, se verifique la pertinencia de ciertos criterios dentro del sistema educativo. Y eso también evidentemente va dirigido a un proceso de destrabar esta lógica del lucro que rige como
como la lógica excelente dentro del proceso de educación, y ya lo explicaba en mis 7 minutos anteriores, que tiene que ver más, que tiene que ver con muchas dimensiones y no solamente con el aspecto económico. Yo creo que hay un punto que desde el sector estudiantil es indispensable dentro de esta discusión en función a una evaluación de una ley, pero en función a la evaluación de qué es lo que se necesita hacer en este momento de la educación superior. Y dado la discusión sobre la autonomía, este era mi tercer punto, pero vale pasarlo al segundo. Nosotros creemos que debería también, en todo este proceso de verificación de la pertinencia y de proyección de cuáles serían las formas, los criterios de instituciones dentro de la edificación de nuestro sistema de educación superior, también deberíamos de revisar los conceptos que se han instalado con esta educación mercantilista y los valores que le han dado. ¿Cómo se han degenerado conceptos esenciales de la universidad como la autonomía universitaria, por ejemplo? ¿Cómo se ha degenerado en función a intereses personales y a intereses de los dueños de la universidad estos conceptos históricos tan importantes para la vida universitaria? En definitiva, la autonomía universitaria es una bandera defendible a capa y espada por el movimiento estudiantil y por todos los estamentos de la comunidad universitaria. Y acá tendríamos que detenernos a pensar, porque todos han mencionado a la comunidad universitaria. En la práctica, ¿qué es la comunidad universitaria? Para la Ley de Educación Superior, ¿qué es la comunidad universitaria? La Ley de Educación Superior que dice que el titular de la universidad, el rector, no reconoce otra titularidad de la universidad. Una Ley de Educación Superior que habla de una distribución de poder, en donde partimos del Consejo Nacional de Educación Superior con 2 miembros estudiantiles, uno de las universidades privadas y uno de las públicas, sin ni siquiera establecer los criterios de elección, sometiendo al rector nuevamente a elegir quiénes van a ser los representantes estudiantiles en ese consejo. O sea, es importante que nos vayamos estudiando el devenir y cómo se han instalado también los conceptos en la universidad y qué sentido se le ha dado a la universidad en ese sentido, en esta disputa de poder. En ese sentido, vale también decir que este proceso, por ejemplificar, ha resultado en que en la representación de la universidad privada tenga en este momento una universidad, que en este caso es la Universidad San Carlos, y en el caso de las públicas no se haya podido lograr por haber, por ejemplo, en proporción, votado un estudiante por 40.000 en el caso de la UNI. Entonces, estamos hablando de procesos que en definitiva han degenerado adrede conceptos como la autonomía universitaria, adrede conceptos como la comunidad universitaria. De no existir un proceso real de integración de la comunidad universitaria, la autonomía es del dueño de la universidad, no es del estudiante, no es del docente, no es del egresado, no es de nadie más que el dueño de la universidad. Y las universidades públicas también tienen dueño en este país, no solamente las privadas. A lo que es preocupante, las privadas no deberían de tenerlo, es una discusión muy presente, pero estamos en un grado en que todas, absolutamente todas tienen dueño. Desde la privada hasta la Universidad de Pilar, todas. Entonces, es importante, creo, que este proceso de proyecciones tenga que ver con ir instalando los conceptos y los valores que le vamos a dar a las cosas. Porque si no, se degenera el concepto de investigación, se degenera el concepto de extensión y se instala el concepto de responsabilidad social. Y se utiliza un ala indispensable, una pata indispensable de la universidad, de la generación del conocimiento, como la extensión universitaria, para que empresas puedan otorgar o puedan blanquearse de sus impuestos a través de esas actividades. Eso es de generar conceptos en un espacio donde en teoría estamos generando conocimiento. Eso es importante que nos pongamos a revisar este proceso de proyección. Por otro lado, el siguiente punto tiene que ver con la revisión institucional de las universidades. Yo voy a hablar del sistema de educación superior integra también otras instituciones como los institutos superiores, pero hablo con mayor propiedad de la universidad. En ese sentido, es indispensable que se puedan hacer proyecciones incluyendo mecanismos institucionales que salvaguarden los procesos de autonomía que ya relataba anteriormente, que está absolutamente cambiada, los conceptos de democracia
Y me parece indispensable que también pueda existir un criterio de integralidad en esta discusión. Y el profesor ha posicionado un elemento realmente importante: los estatutos de las universidades. Los estatutos de las universidades, que dentro de la ley lo único que hacen son pasar por ser validadas de la universidad dentro de la distribución de los miembros, por ejemplo, de los consejos directivos, lo somete a los estatutos de la universidad. Existiendo universidades como la que ya relataba, como la Universidad Nacional de Asunción, incluso la Católica, que probablemente sí tengan representaciones estudiantiles, pero simbólicas, con posibilidades de incidir realmente muy mínimas. Pero también tenemos universidades como la Universidad Nacional de Villarrica, donde existe una prohibición explícita a la organización estudiantil. Tenemos un régimen disciplinario en la Universidad Nacional de Asunción, del cual muchísimos estudiantes estamos siendo perseguidos y víctimas. Si me permiten unos segundos más, quisiera instalar una cosita más. Un proceso en donde que ha permitido barrer a cualquier cantidad de estudiantes y docentes simple y sencillamente por no alinearse. Porque quisiera dar este comentario: el régimen disciplinario de la Universidad Nacional dice que una falta grave y sancionable es la insubordinación a la autoridad universitaria. Estamos hablando de estatutos que incluyen este tipo de valores dentro del régimen de la comunidad universitaria. Entonces estamos hablando de definitivamente cuerpos que están siendo validados por esta ley, que en definitiva no apuntan a generar conocimiento. Filosofía 1 tenemos 53 hasta hoy. Desde el año pasado tenemos 53 alumnos perseguidos en Filosofía 1, denunciados incluso ante la Fiscalía. Bueno, ahora vamos a revisar las preguntas que recibimos de parte del público. Aclaramos que tenemos bastantes preguntas, por lo que tuvimos que, en el caso del diputado Víctor Ríos, que fue el que más preguntas tiene, tuvimos que seleccionar 3. Igual vamos a leer. Perdón. Igual vamos a leerlas todas para que posteriormente vamos a realizar el relevamiento de cada uno de los panelistas y publicarlo en las redes sociales para que todos tengan la respuesta. La primera pregunta es para la senadora Esperanza Martínez. Hola. Sí, la primera pregunta es para la senadora Esperanza Martínez. Tienen para responder cada pregunta 2 minutos. La pregunta es: ¿cuáles son los mecanismos que se pueden hacer desde el legislativo para lograr la equidad en la educación? Yo creo que el rol del legislativo es en 2 sentidos: el de poder propiciar nuevas leyes o modificar leyes en términos de, sobre todo en el caso de la educación, tenemos la propia ley del presupuesto que en este momento se está debatiendo, la posibilidad de revisar todo el marco que hace al tema de la educación, no solamente la educación superior, porque como ya dijimos, hay un proceso y hay casi como una predestinación, digamos, de la gente de poder llegar o no, o acceder o no a la universidad de acuerdo a su inserción en el nivel escolar y en el nivel de la educación media, la educación básica. De modo que hay maneras de incidir con las leyes. Por otro lado, los parlamentarios incidimos sobre el control social, sobre lo que sucede
sobre los otros organismos del Estado, llámese Poder Ejecutivo o Judicial, como contralores. Y tercero, tenemos un debate de la política, de la transformación de la realidad. Y en ese sentido, no solamente se debate allí la ley en particular, sino disputamos el proyecto país que tenemos en el Paraguay. Y voy a hacer un ejemplo concreto, aunque pase los domingos. En este momento, ustedes saben que el Frente Guazú, yo pertenezco al Frente Guazú, ha presentado una ley para el pago de impuestos a la exportación de granos. Esa ley, por razones de la vida, incluso fue sancionada, porque así a veces sucede en los momentos políticos, y el presidente Cartes la vetó. En este momento la volvimos a colocar, estamos hablando de 360 millones de dólares. Tiempo concluido. Les pido por favor que me dejen terminar, si no parece esto la cárcel también, ¿no? Esa ley hubiera permitido el financiamiento del 50% de los bonos para los cuales nos hemos endeudado. Sin embargo, en este momento aparece una ley desde el Ejecutivo a través de senadores del oficialismo que hablan del impuesto a la soja del 5%, pero solamente para becar a 5.000 jóvenes que van a ir a universidades de todo el mundo. ¿Qué significa eso? La soja financiando de nuevo a la élite de los jóvenes que van a ir a estudiar de nuevo en las carreras que van a venir a sostener el modelo agroeconómico, ¿verdad? O sea, esa es la discusión de la ley, no pasa solamente por el contenido de la ley, sino de la discusión política que está detrás. De modo que nuestro rol en los tres ámbitos. El control del tiempo es nada más que por respeto a los demás panelistas, ¿verdad? Por si es por nosotros, vamos a estar debatiendo acá todo el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Queremos aclarar también eso, ¿verdad? Que invitamos también a la senadora Blanca Bailar, que lastimosamente respondió que no iba a poder participar. Así que esa es la aclaración. Esta pregunta, que en realidad son dos preguntas en una, es para el licenciado Melquiades y dice: ¿es posible pensar en un cambio en la ley de educación superior sin pensar en una reforma total de la educación en Paraguay? La aprobación de la ley de educación superior se da por el debilitamiento de las organizaciones estudiantiles. Tiene 2 minutos también. Sí, en realidad lo que nosotros necesitamos, y eso puede ser importante para llegar a cambio de ley o no, es crear instancias de participación. Es decir, nosotros con respecto a educación necesitamos hacer foros nacionales precedidos de foros locales, de foros regionales. En Uruguay tienen cada 3 años. Cada 3 años, y además, en el primer año de cambio de gobierno tiene que haber un foro. ¿Por qué nosotros no podemos? No es la ley lo que va a asegurar. Lo que va a asegurar es el movimiento que nosotros, movimiento de pensamiento y movimiento de acción que podamos generar. Eso se va a traducir después posiblemente en ley. Miren, las leyes, al principio la senadora dijo que depende un poco de las condiciones en la sociedad y fundamentalmente depende de la correlación de fuerza entre distintos sectores. Hoy el estudiantado no tiene ninguna fuerza. Entonces son otros, llámese la PUB, es decir, la Asociación de Dueños de Universidades Privadas, lo que digo que fuera, ni siquiera las universidades nacionales tienen fuerza. Existe una asociación de rectores de universidades, ¿sí? No tiene fuerza. ¿Cuántas universidades? 841. Sí, de acuerdo, pero decir, depende de la fuerza que tengamos, pero no pensemos que los rectores van a tener la fuerza. Somos nosotros los que tenemos que tener la fuerza. A través de la discusión se nos niega la participación a los profesores. Si nos regimos según el estatuto, ¿cómo puede ser que en una ley no se pueda establecer los requisitos mínimos que debe tener un estatuto? Cogobierno, participación democrática, sí, eso tiene que estar. Es decir, podemos llegar a la transformación de la ley. Yo creo que muchas cosas se pueden hacer con esta ley inclusive.
Hay cosas que tenemos que cambiar, lo de participación Como tenemos creía, que licenciado. sí, pero en realidad lo que quiero decir, necesitamos pensar juntos y tener instancias donde podamos participar. Gracias. Pregunta para Fernando Cruz, que también son dos preguntas en una. ¿Dónde está la masa crítica dentro de la conformación de la educación superior? Y desde el movimiento estudiantil, ¿cuáles son las propuestas alternativas a la ley de educación superior actual? ¿Cuáles son sus propuestas como estudiantes? Tienes 2 minutos también, Fernando, para responder. Realmente pedimos otra vez disculpas por el tema de la metodología, pero es necesario para una mejor organización y para que todos tengan también participación. Bueno, a ver, la primera pregunta es ¿dónde está la masa crítica? Quería hacer un sarcasmo, pero bueno. No recibe, no denuncia. Hay un grupo que está en la fiscalía y no, mentira. A ver, existen procesos que se han dado dentro de la universidad y el sistema de educación que han forzado evidentemente a un alejamiento de la discusión de las proyecciones de la educación y que ha también permitido que existan una especie de legitimaciones implícitas de los procesos que se han dado. No obstante, en este momento, y creo que la ley sí ha sido importante para la generación de un proceso de contradicciones dentro de la discusión de la educación superior, probablemente sí le podamos adjudicar ese valor al proceso que se ha llevado de la ley de educación superior, si bien sí existe un devenir mucho anterior fundamentalmente de los procesos estudiantiles. No podemos dejar de decir desde el Frente Estudiantil que se han dado desde el 2011 a esta parte una serie de espacios muy interesantes de reflexión y de propuesta y de acción desde los estudiantes que ha sido sistemáticamente reprimida, contenida y perseguida. Y eso evidentemente hace que exista una fuerza en pugna bastante importante en contra del proceso de generación de crítica a la universidad o en la universidad. No podemos dejar de decir que ha pasado en 2013 con 62 estudiantes afectados por procesos administrativos o penales incluso dentro de la Universidad Nacional de Asunción solamente. No podemos dejar de decir que existe un proceso de expulsiones dentro de la Universidad de Villarrica que ha resultado de un proceso de crítica a una administración basada en el nepotismo en esa universidad. Entonces existe una masa crítica definitivamente reprimida en la universidad y totalmente contenida en su posibilidad de crítica. Tengo una pregunta que va dirigida a la mesa en general. Yo no sé si pueden elegir un panelista para responder. Dice, dentro de las proyecciones en educación superior, ¿qué soluciones se podrían plantear para el Conservatorio Nacional de Música, que según su ley debió ser la regente de educación superior musical del Paraguay, pero que su realidad actual solo se remite a formar profesores elementales y profesores superiores y no licenciados de música? Entonces, si el diputado Víctor Ríos o la senadora Esperanza Martínez pueden responder la pregunta. Y tienen 2 minutos. El tema conservatorio, este fue motivo de mucho dolor de cabeza del ministro de Educación. Conozco ese caso. El problema es que el conservatorio, dentro de su ubicación institucional en el MEC, nunca fue considerado como una entidad de educación superior. Ese salto cualitativo le dimos nosotros, pasamos a considerar que es del nivel de educación superior. Después, cuando se produce el cambio de gobierno, aparentemente volvió a ser degradado
Entonces, eso depende de la decisión política de los que hoy están administrando el país. En la Universidad Nacional de Pilar, por ejemplo, se creó un conservatorio de música a instancia del Conservatorio Nacional de Música, y ahí sí se tiene la licenciatura en música, y bajo la dirección del conservatorio, pero fue por una decisión de la universidad. Realmente hay que fortalecer el conservatorio, y repito, depende de la decisión política de quienes están administrando hoy el Estado paraguayo. Muchas gracias. Licenciado Melquiades, una pregunta que dice: ¿cómo se entiende la falta de desarrollo de investigación y producción de conocimiento para la sociedad dentro del cambio en la educación universitaria? Yo creo que también aquí hay una cuestión histórica, y creo que es importante. Es decir, profesores universitarios hacen investigación a través de ONGs, hacen investigación inclusive para el sector público a través de ONGs. Sí. No se vincula con la Universidad Nacional, no se vincula con las universidades. Hace falta un cambio realmente en el modo como nosotros concebimos la investigación. Sí, es más fácil a través de una ONG, posiblemente, entre otras cosas, porque no hay participación de estudiantes. Fíjese que para nosotros es muy importante que el estudiante participe para ir formándose como investigador también. Y lo segundo, con en realidad los resultados se pueden guardar en cajones. Si se hace a través de la universidad, no se va a quedar guardado. Y lo que el país necesita es justamente que la investigación nos permita seguir pensando. Creo que hay una explicación del tipo histórico, y yo creo que eso hay que revertir. Las instituciones, el propio Ministerio de Educación, en vez de pedir a consultoras, o por lo menos, si tiene que recurrir a consultoras, que lo haga en forma conjunta, consultoras más alguna facultad de la universidad. ¿Sí? Así vamos a crear realmente equipos de investigación. Y otra cosa que es importante: las investigaciones van a ser para las necesidades nuestras. Hay muchas investigaciones que se financian para aquel que está dando los fondos, no necesariamente para lo que el país necesita. Tenemos que repensar. Muchas gracias, licenciado. Ahora una pregunta para el diputado Víctor Ríos. En la actualidad se están discutiendo créditos para el acceso a la educación superior. La CONES ilegítima, no representativa, estudiantes representantes elegidos a dedo por rectores, plantea foro reglante. Existe una crisis democrática de calidad y mercantilista de la universidad. ¿Acaso estos elementos no confirman que la Ley de Educación Superior fue una imposición y evitó el debate entre los sectores de la sociedad? Tiene 2 minutos para responder. A ver, el proyecto de Ley de Educación Superior, eso estuvo en discusión unos casi 10 años. En el tiempo que yo presidí la bicameral, hemos hecho debate en todas las universidades, incluida la Católica. Estuvimos más de una vez en la UNA, pero probablemente faltó más debate. Yo no digo eso. Lo que pasa es que venía la urgencia que nos decía que esto no podía seguir así, que había que tener una ley de educación superior. El proyecto de ley del 2009 fue un proyecto nuestro que presentamos para parar la creación de universidades por un año, para ver si no aprobábamos la ley. No pudimos, se volvió a aprobar otra ley de creación de universidades. Entonces, indudablemente que esto necesitó de mayor debate. No hay, en ese sentido yo no soy oficialista del proyecto de ley. Además, nuestro proyecto como bicameral era distinto al que terminó siendo aprobado. Pero quiero manifestar lo siguiente: el tema del proceso de mercantilización de la educación superior, esto no es un fenómeno solo paraguayo. O sea, si nosotros miramos solo esto como un fenómeno paraguayo, vamos a equivocarnos. Ustedes saben perfectamente. O sea, uno de los sectores que genera mayor rentabilidad en el mundo en este momento es el sector educativo. Y esta discusión inclusive se instaló en París en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, porque los organismos multilaterales, entiéndase, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, Australia y algunos países del África quisieron imponer en la declaración final que la educación era un servicio y por lo tanto debe estar sometido a las leyes
de la organización, a las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, al ser un servicio es una mercancía y la mercancía, para que uno pueda acceder a la misma, debe comprar. El concepto, pero esto es importante, esto es central. ¿Cómo se aprobó el... Sí, vamos a quitar el tiempo. No, pero déjame terminar por lo menos este concepto. ¿Qué se aprobó al final? Que la educación es un bien público. ¿Y saben por qué? Porque América Latina impuso eso, la educación como bien público y como derecho humano básico. Pero el proceso de mercantilización es un proceso a nivel global con el que hay que lidiar y con el que hay que confrontar. Una pregunta más, diputado. En realidad son dos preguntas más para usted. No sé si quiere que le lea las dos preguntas de una. Si el Consejo Nacional de Educación Superior está compuesto por 13 miembros, ¿bajo qué criterio solo 4 personas pueden decidir una intervención? Y la segunda pregunta dice, usted afirma que el Estado busca educación superior más accesible. ¿No le parece contradictorio volcar la responsabilidad de velar por la calidad de la misma exclusivamente a la comunidad intelectual y no esperar nada del Estado? A ver, en primer lugar, yo no afirmo que el Estado busque facilitar el acceso a la educación superior. Dije que se comprometió en un documento. Ahora, me pregunta que este es un Estado sumamente conservador. Este no es un Estado, o me van a decir un Estado popular, socialista, que trata implementa políticas públicas para la inclusión social. No. Lo que pasa es que lo que estuve diciendo nomás, estuve remarcando el tema del compromiso a través de la declaración sobre educación superior, de la Declaración Mundial, a través de la Ley de Educación Superior y a través de la Constitución Nacional, que existen los compromisos positivizados, normativizados en el Paraguay, pero el Estado no está cumpliendo con ese compromiso. Eso, en segundo lugar, sobre la conformación, y el tema autonomía, chicos, este tema de los estatutos, ¿saben por qué no dice nada la ley? Acá reclama mentiras. Porque el problema, el concepto de autonomía en Paraguay tiene rango constitucional, no es como en la Argentina. En la Argentina, por ejemplo, no tiene rango constitucional. Y la Constitución dice que las universidades deberán establecer su estatuto y su forma de gobierno. Entonces te limita ahí. Es un problema constitucional, no es de la ley. ¿Bajo qué criterio 4 nomás puede intervenir? Y eso se aprobó así. No era nuestro proyecto. Nosotros dijimos mayoría absoluta de 2/3, que quiere decir 2/3 de los 13 deberían, según nuestro proyecto, debían decidir la intervención de una universidad. ¿Qué se aprobó al final? 2/3 de los miembros presentes. De 13 son 7, ¿verdad? Para quórum legal. 2/3 de 7, según me dijeron que yo soy abogado, 4. A eso me estaba refiriendo. Depende de la cantidad de los miembros presentes. Por eso es muy peligroso, es complicado. Y el tema de la participación de los estudiantes, sí, hay dificultades en la elección, porque usted ya sabe cómo fueron electos. Y no confundir, la ley lo que dice es que las universidades serán presididas por un rector. No es que el rector sea la comunidad universitaria. Dice, presidido por un rector y los institutos superiores por un director. Pero eso es el representante legal, el que administra. La comunidad universitaria obviamente es mucho más amplia. Tenemos 6 preguntas más para el diputado Víctor Ríos. Yo no sé si el público permite, ¿verdad? Que pueda leer todas las preguntas de una y le damos 2 minutos para que responda, o sí. Y la verdad que quiero leer. Es una pasión voluntariamente aceptada. La verdad que por el tema del tiempo, acá por el transporte público, lastimosamente no es tampoco muy bueno. La primera pregunta dice, ¿cómo se puede esperar los cambios, la lógica y los fines de la universidad? ¿Cómo se puede esperar que los cambios en la lógica y los fines de la universidad se den desde la comunidad universitaria si hablamos que está compuesta exclusivamente por la élite privilegiada de la sociedad? ¿No la estaríamos condenando a perpetuar su rol de reproductora de las relaciones hegemónicas del poder? La siguiente pregunta dice, ¿qué piensa usted de acreditar los mandos medios? La tercera pregunta, conflicto de intereses entre actividades políticas partidarias y actividades académicas. La cuarta, ¿qué motivos usted plantea a los jóvenes universitarios para formarse como mejores estudiantes para un futuro, cuando se da el caso de personas que consiguen un cargo, ya sea por recomendación política sin merecimiento alguno? La siguiente,
¿Cómo se adhiere hoy a la crítica sobre la falta de participación y disfuncionalidad de la Ley de Educación Superior, siendo usted uno de los más acérrimos impulsores del proyecto? Y el último, que es más bien un comentario, dice: usted, diputado, iba a decir el motivo del florecimiento de muchas universidades, pero poca habilitación de matrícula, pero al final no lo hizo. Explique a qué se debe eso. Sí. Usted, diputado, iba a decir el motivo del florecimiento de muchas universidades, pero poca habilitación de matrícula, pero al final no lo hizo. Explique a qué se debe eso. Bueno, se debe a que me olvide. Empiezo por el final. En realidad, y creo que por ahí, no sé quién dijo en la mesa también, que si uno revisa un poco la cantidad de matrículas en ciertas universidades y las construcciones que hacen, y uno tiene que empezar a pensar muchas cosas, o sea, desde el lavado de dinero para arriba. Ese no más es el tema. Por eso que es muy importante la transparencia. ¿Cuántos alumnos tiene una universidad y ver su nivel de inversión, por ejemplo? No hay que descartar esa posibilidad. Eso fue lo que me faltó. Yo tengo derecho a sospechar de algunos casos. Yo fui impulsor del proyecto sí, obviamente. Trabajamos muchísimo para tener una ley de educación superior, porque no me van a decir que el otro sistema era bueno, era un caos. Y toda la carga, toda la estigmatización iba sobre el Parlamento. Y decían, y solamente los políticos y los políticos. En realidad, para que se cree una universidad o un instituto superior, ahí se mezclan los políticos con los académicos. Hay académicos que van y piden crear universidades. Iban y pedían, y hasta ahora. Entonces, esto había que ordenar de alguna forma. Nuestra comisión, repito, nosotros recorrimos todo el país para el debate. ¿Faltó más debate? Sí, pero si seguíamos debatiendo, era mantener la situación anterior. Creo que ahora es el momento de profundizar el debate. Motivo para capacitarse: porque cualquiera, porque tiene un contacto político, consigue un cargo. Esto se va a ir superando en la medida en que consolidemos la democracia y aumentemos nuestra cultura media como sociedad. Y esto depende también en gran medida de la comunidad universitaria. Y si usted, este es un motivo social, pero si usted quiere un motivo individual, si uno tiene dignidad, se sometería a esa situación de ir a rogarle a un tipo, a una tipa que te dé un carguito y estar ahí chupándole las medias cuando la que te mantenga un cargo. O uno preferiría capacitarse y romper hielo, avanzar, conseguir espacios por lo que uno es. Ese es otro motivo individual. Política partidaria y academia. Yo soy un defensor absoluto en ese sentido de que las universidades no deben partidizarse. Y ustedes pueden averiguar. En mi caso particular, les invito aquí a los chicos a visitar a los estudiantes de la Universidad Nacional de Pilar. Nunca un solo afiche permitimos de ningún partido político dentro de la universidad. Ahora, la educación es un fenómeno político. Y yo soy un reivindicador, yo no voy a esconder esta postura, un reivindicador de la participación de los académicos en la vida política. Porque si no, ¿quiénes son los que van a representarnos? Si los académicos se recluyen ahí dentro de los muros de las universidades, ¿quiénes van a ser los que nos representen en el Parlamento? Y bueno, ya sabemos. Entonces, yo soy reivindicador. Y me encanta, les cuento, si pueden de repente leer una obra de historia intelectual del siglo XIX en Europa. A fines del siglo XIX, en países como Inglaterra se reservaban bancas, una cierta cantidad de bancas en el Parlamento para los académicos. Mando medio, sí, yo creo que todo hay que someter a control de calidad. Élite privilegiada, y sí, nosotros, cuando digo élite privilegiada, estoy hablando de que hay un sector de la sociedad que solamente, que por sus condiciones socioeconómicas, accede a la universidad. Pero eso no quiere decir que esta élite asuma un paradigma, una ideología absolutamente conservadora y elitista. En la medida en que uno
se forma, se capacita y tiene compromiso social, tiene compromiso con su país, tiene que saber que este es un ámbito que hay que ir abriendo y tiene que ser cada vez más inclusivo. En ese sentido, y concluyo con esto, yo no puedo de ninguna manera reivindicar el elitismo económico. Ya les dije, mis padres ni siquiera terminaron la primaria y yo soy producto de una universidad pública y gratuita, de lo contrario no hubiera sido profesional y ustedes no me hubieran sufrido como diputado, por ejemplo. Pero repito, cuando hablo de esa élite, no estoy diciendo que lo que justamente planteo es que esta élite no se limite a ser reproductora de las estructuras injustas de la sociedad. Y muchos estudiantes, y por eso hoy están aquí, realmente tienen una visión amplia, tienen un sentido de responsabilidad con la sociedad. Estoy de acuerdo que la responsabilidad social es una manera de quedarse bien con su conciencia de algunos. Yo tampoco soy, pero esta responsabilidad con la comunidad, esta responsabilidad con la nación, yo sé que está metida en la cabeza de muchos estudiantes y son las esperanzas, no Martínez, pero las esperanzas al fin de cambiar esta situación y de construir un país diferente. Y si concluyo con esto, cuando hablo de esto también, cuando digo dónde está la masa crítica, yo no digo que esa masa crítica solamente actúe en las universidades, hay que actuar a nivel social, porque las universidades en última instancia también son productos de su contexto. Bueno, agradecemos mucho a los panelistas, también a los participantes, al público en general. Quiero recalcar nuevamente que esta actividad se realizó en el marco de la Semana de Humanidades, en alianza con la Fundación CIR, a través del proyecto Quienes Elegimos, que justamente busca promover la participación ciudadana y una mayor interacción entre autoridades y ciudadanía. Realmente felicitamos la iniciativa del Centro Estudiante de Filosofía de la Universidad Católica, porque bueno, en este espacio estamos debatiendo, afuera hay, digamos, otro tipo de festejos, y esto es lo que realmente necesitamos muchas veces para pensar en un mejor país, para construir un pensamiento un poco más crítico, y eso es lo que nosotros buscamos a través del proyecto, ¿verdad? Justamente se llama Quienes Elegimos porque nos planteamos, ¿verdad?, que la democracia se fortalece necesariamente a través de este tipo de interacción entre la ciudadanía, entre autoridades y otros sectores. Entonces felicitamos nuevamente y agradecemos al Centro Estudiante de Filosofía UCA. A los panelistas, a la senadora Esperanza Martínez, al diputado Víctor Ríos, al licenciado Melquiades Alonso y al universitario Fernando Cruz por aceptar la invitación a participar de este conversatorio, por animarse a venir y a conversar también con los universitarios y a ver sobre ello. Muchas gracias.